El día del cumpleaños de Washington en 1893, una gran tormenta de nieve azotó Nueva York. Yo me situé en una esquina de la Quinta Avenida, contemplando las torpes diligencias aparecer por entre la cegadora nieve y avanzar por la avenida hacia el norte. La cuestión se planteó a sí misma. ¿Lo que yo estaba experimentando, viendo, podría plasmarse con las placas y lentes de que disponía? La luz era muy tenue. Pero sabiendo que si hay luz se puede tomar una fotografía, decidí hacer una exposición. Tras permanecer 3 horas bajo la nieve, vi la diligencia avanzar con dificultad por la calle con el conductor azotando con el látigo sin parar. En ese momento ya casi había perdido la razón, pero conseguí la exposición que quería. Más tarde, en la Sociedad de Fotógrafos Aficionados de Nueva York, antes de que el negativo estuviera seco, la mostré con gran emoción. Todo el mundo se echó a reír. Por todos los santos, Stiglitz, tira esa maldita fotografía, está borrosa y no es nada nítida. Yo les dije, el negativo es exactamente como yo quería que fuera. Lo que yo quería conseguir no tenía nada que ver con que estuviera borrosa o fuera poco nítida. Lo que Stiglitz buscaba era una nueva visión para el mundo moderno, para enseñar a Norteamérica a ver, y la fotografía era el epítome de una nueva forma de ver. Es conocido como el padre de la fotografía moderna, pero para este rebelde contra la complaciente aceptación del pasado, la fotografía no era suficiente. A principios del siglo XX, en París se estaba gestando una revolución visual, una revuelta contra las convenciones anticuadas del arte. Stiglitz reconocía el futuro cuando lo veía. Introdujo sus trabajos de vanguardia en Norteamérica para sacudir al mundo del arte y liberarlo de su ciego apego al pasado, y para abrir los ojos de Estados Unidos al siglo XX. Esta figura legendaria, compleja, difícil, llena de contradicciones, inspiraba devoción o irritación. Stiglitz era un hombre gentil y bondadoso. Podía mostrarse autocrático y brutalmente crítico. Los críticos sostenían que su devoción desinteresada por el arte solo era superada por la devoción por su propia fama. El noble idealismo de Stiglitz luchaba con sus debilidades humanas, porque por encima de todo era intensamente humano. Nací en Hoboken. Soy americano. La fotografía es mi pasión. La búsqueda de la verdad, mi obsesión. Desde 1893 hasta 1895 me dediqué a pasear por las calles del centro de Nueva York, cerca del río East, siempre acompañado por mi cámara. Odiaba las calles sucias, pero al mismo tiempo me fascinaban. Quería fotografiar todo lo que veía. Donde quiera que mirase había una foto que me conmovía. Las tiendas de ropa de segunda mano, los traperos, los harapientos y los marginados. Para todos tenía un lugar en mi corazón. Pero sobre todo estaba la ardiente idea de la fotografía, ofreciendo sus posibilidades para ir aún más lejos. Fotografiando, siempre intentando hacer algo que él creía posible y que los demás le decían que era imposible. Estaba solo. Stiglitz se encontraba en su elemento cuando tenía que enfrentarse al mal tiempo o a unas malas condiciones de luz. Siempre se consideró un rebelde. Incluso como estudiante de fotografía en Berlín, a principios de la década de 1880, Stiglitz desafiaba los límites existentes de la fotografía. Su adinerado padre, nacido en Alemania, le había enviado a Berlín para estudiar ingeniería mecánica. Stiglitz abandonó rápidamente la ingeniería cuando se enamoró apasionadamente de la fotografía. La cámara me fascinaba, primero como una pasión, luego como una obsesión.
Sentía que era el señor de los elementos, que podía hacer cosas que no se habían hecho antes. Trabajaba día y noche, fotografiando y haciendo copias. Tuvo que ser un alumno muy interesante porque siempre intentaba cosas nuevas. Montaba su cámara en un cuarto oscuro y allí la dejaba 1 o 2 días para ver si aparecía algo. Hacía cosas que a los demás alumnos ni se les ocurría. Con la generosa ayuda de su padre, Stiglitz pasó algunos de sus años más felices viajando y haciendo fotografías por Austria e Italia. Trabajaba como un poseso. La gente me llamaba ese americano loco. No entendía por qué una fotografía no podía ser una obra de arte, y estudié para que lo fuera. Enviaba fotografías a todos los lugares en los que daban un premio. Y cuando tuvo todas las medallas y premios, tenía una caja de zapatos llena. Supongo que por entonces ya se había convertido en una autoridad. Cuando Stiglitz regresó de Berlín en 1890 por la muerte de su hermana preferida, realmente no estaba preparado. Pero se dio cuenta de que tenía 26 años y era consciente de que su familia quería que sentara la cabeza, se casara y todo eso. Cediendo a las presiones familiares, Stiglitz intentó ser un hombre de negocios y un marido. Fracasaría en ambas cosas. En 1893 se casó con Emmeline Obermeyer, amiga de la familia y rica heredera. Desde el principio sus naturalezas entraron en conflicto. Emmeline era remilgada, burguesa hasta la médula. Stiglitz era un anarquista en constante rebelión contra la sociedad convencional que tanto le gustaba a Emmy. El desastre de su luna de miel en la Europa de 1894 hacía presagiar el fracaso de su matrimonio. Emmy había imaginado un gran viaje, pasando las tardes con los grandes modistos y cenando en los restaurantes de moda. Stiglitz, interesado solo en la fotografía, arrastró a su lacrimosa esposa a remotas aldeas para captar escenas de campesinos trabajando en la cosecha y a distantes y solitarias playas. Con frecuencia Emmy se sentía desdichada, pero el viaje de novios dio como resultado algunas de las mejores fotografías de Stiglitz. El nacimiento de su hija Kitty, que se convirtió en el tema favorito de sus fotografías, no ayudó a suavizar sus desavenencias. La pasión de Stiglitz por la fotografía le dejaba poco tiempo y ganas para la vida familiar. Vagaba por Nueva York con su cámara. En mis primeras obras quería documentar el Nueva York de la transición, lo viejo gradualmente convirtiéndose en lo nuevo, el espíritu de algo que hacía que Nueva York se granjeara las simpatías de aquellos que la querían. Una sensación de grandeza, de ser la metrópolis del país y por consiguiente del nuevo mundo, fue prosperando en la ciudad de Nueva York. Ya existía la idea de que Nueva York se caracterizaba por la modernidad y las promesas de futuro. A principios de siglo, otra idea empezó a filtrarse en la conciencia del público, que la misma grandeza de la ciudad de Nueva York estaba esperando su representación visual en el arte. Una escuela de artistas de Nueva York que representarían y reproducirían en formas permanentes imágenes visuales de un lugar único y excitante. Los artistas impresionistas norteamericanos fueron los primeros en explotar la ciudad de Nueva York como tema. El Nueva York impresionista era el Nueva York de la Quinta Avenida, el Nueva York de moda, el Nueva York de Henry James. El nuevo Nueva York de trenes elevados y subterráneos, de luces eléctricas y multitudes, fue pintado por los artistas de Ashcan. Se situaban en la acera, contemplaban la ciudad y pintaban lo que veían. Pero sería la fotografía la que formaría la moderna visión de la ciudad.
Estaba determinado a que la fotografía fuera aceptada como una forma de arte. Sin embargo, para muchos críticos, la fotografía era más una amenaza que una promesa. La fotografía se ha convertido en el refugio de todo aquel que querría ser pintor y no tiene talento y es demasiado vago para completar sus estudios. Invadiendo el territorio del arte, la fotografía se ha convertido en el enemigo mortal del arte. El fotógrafo ha descubierto una máquina que hace obras maestras por él, metiendo la cabeza en una caja negra y dejando que la máquina lo haga todo. La lucha por la fotografía se convirtió en mi vida. A principios de siglo, el arte estaba muy lejos de la mente de aquellos que tomaban fotos familiares, cautivados por la nueva cámara Kodak y su eslogan. Para el fotógrafo itinerante y el profesional que intentaba complacer a su cliente, la cámara era un medio de vida. No fue el arte, sino la reforma social, lo que envió a Jacob Riis, fotógrafo pionero en documentales, a los más oscuros barrios bajos de Nueva York, y a Louis Hinn a las profundidades de las minas de carbón para iluminar a los niños que allí trabajaban. Para todos ellos, la cámara era una máquina para plasmar fielmente lo que veían. Pero para un pequeño grupo de fotógrafos que orgullosamente se proclamaban a sí mismos aficionados, esta máquina podía crear arte. Para demostrarlo, trabajaban con ahínco para que sus fotografías se pareciesen lo más posible a obras pictóricas. Llamado pictorialismo, su movimiento era la fotografía moderna, vanguardista de su tiempo. Las fotografías de Stieglitz son significativamente diferentes de las de muchos fotógrafos pictorialistas. Con frecuencia, Stieglitz dirigía su cámara a temas que le rodeaban y la mayoría de sus fotografías eran enfáticamente de su tiempo. 1902 marcó una línea divisoria para Stieglitz, el punto decisivo. Fue entonces cuando su impaciencia con la falta de seriedad por parte de la mayoría de los miembros del club de la cámara se desbordó. Debido a su frustración, se vio obligado a imponer de forma dictatorial sus altos parámetros de lo que debería ser la fotografía. Por lo que a principios de 1902 decidió formar un cuerpo de fotógrafos de élite con aquellos a los que más respetaba: Edward Steichen, Clarence White, Gertrude Casbier, para mencionar algunos de los más prominentes. Y ellos serían los Photo Secession, significando esencialmente vanguardistas. Stieglitz creía que si pudiera encontrar un pintor con talento que también fuera aficionado a la fotografía como arte, podría ayudar a su causa. Y Edward Steichen sería ese hombre. Steichen se convirtió en su colaborador más cercano. Lo que unió a Stieglitz y a Steichen fue la pasión por una fotografía que había empezado a principios de siglo. Stieglitz valoraba a Steichen por ser un joven creativo, innovador, imaginativo, enérgico y maravilloso que conseguía unas fotografías bellísimas. Y además era pintor. Steichen era el chico predilecto de Stieglitz, el genio de la fotografía. La revista Camera Work le dedicaba ejemplares a él. No podía equivocarse, siempre y cuando fuera un seguidor fiel. Stieglitz era consciente del poder de las publicaciones. Camera Work era muy importante en su lucha por la fotografía. Camera Work era, sin lugar a dudas, una de las revistas más preciosas de cualquier tema jamás editadas. Las reproducciones, los fotograbados se pegaban a mano. Todo tenía una calidad muy alta, una gran seriedad con escritores maravillosos. La revista tuvo un impacto tremendo. Cada ejemplar pasaba de mano en mano como un documento muy preciado. Y esto fue algo que tuvo una gran importancia para muchos fotógrafos a la hora de conformar su trabajo.
A pesar de que Camera Work y Photo Sensation fueron aclamadas internacionalmente, la auténtica ambición de Stiglitz era crear un gran salón internacional de fotografía en Nueva York para rivalizar o eclipsar a los europeos, pero era imposible encontrar o era demasiado caro un espacio adecuado. Con su colaborador Edward Steichen encontraron una solución. Organizaron una serie continuada de exposiciones internacionales de fotografías, muy selectivas y en salas de la Quinta Avenida, en el número 291, que acabaría convirtiéndose en una galería. Hasta ese momento no se había intentado nada parecido. Por supuesto, los dos hombres presumían de que la idea era suya, porque cada uno de ellos tenía esa personalidad. Cada uno de ellos negaba la participación del otro, pero la verdad es que colaboraron los dos. En la tarde del 5 de noviembre de 1905, The Little Galleries of Photo Sensation se inauguró con una exposición. Era un salón minúsculo, pero soberbio de la fotografía norteamericana, y marcó la historia de la fotografía. Por primera vez, los norteamericanos tenían la oportunidad de ver obras maestras de la fotografía, tanto europea como de Estados Unidos. La 291 tuvo un gran éxito, pero para mi consternación empezaron a manifestarse pequeñas envidias entre los fotógrafos de mi entorno. Habían llegado a creer que mi vida solo estaba dedicada a ellos. Rápidamente se dio cuenta de que todos se sentían satisfechos de sí mismos y que se creían mejores de lo que Stiglitz creía que eran, y que no progresaban con su arte, no se planteaban desafíos. Empezó a pensar en exponer obras de otros artistas de su tiempo. Cuando Steichen se fue a Europa, se convirtió en un buscador de obras de arte, no solo fotografías, para enviar a la 291. Alfred, que siempre estaba allí, se dedicaba a seleccionarlas, entregando sus días y su energía a la galería. Stiglitz no tenía ninguna prisa en volver a casa. No ocultaba su incompatibilidad matrimonial con Emmeline. Se quejaba de su falta de interés por su trabajo, su hostilidad hacia muchos de sus colegas más allegados, y que odiaba gastar dinero en artistas holgazanes. Sí, no se gasta dinero en artistas. Se supone que trabajan mejor si pasan un poco de hambre. Stiglitz se enorgullecía de no gastar el dinero de Emmy en la 291 o en la Camera Work, cubriendo los gastos con el dinero de su padre, las suscripciones y la venta de fotografías. Durante 5 años, desde 1902 hasta 1907, Stiglitz apenas utilizó su cámara, promocionando a otros fotógrafos a costa de su propia obra. Una experiencia en barco le animaría a crear una de sus imágenes más memorables. En junio de 1907, mi esposa, nuestra hija Kitty y yo embarcamos hacia Europa. Mi esposa insistió en viajar en un gran transatlántico, muy de moda en aquellos días. Era imposible escapar de los nuevos ricos. Dios mío. Al tercer día en el mar ya no podía soportarlo más. Tenía que huir. Caminé hacia la proa tanto como me fue posible. Al llegar al final de la cubierta me paré a mirar hacia abajo. Había hombres, mujeres y niños en el nivel más bajo del entrepuente. La escena me fascinó. Un sombrero de paja, la chimenea inclinándose hacia la izquierda, la escalerilla hacia la derecha, unos tirantes blancos cruzando la espalda de un hombre, un mástil hundiéndose en el cielo, completando un triángulo. Vi formas que se relacionaban entre sí, una imagen de formas, y subrayándola, una nueva visión que me cautivó. Corrí hasta la escalera principal del transatlántico, hasta mi camarote. Cogí mi Graflex, volví a cubierta, preocupado por si el hombre del sombrero de paja habría cambiado de posición.
Si se había movido, la imagen que había visto ya no existiría. El hombre del sombrero de paja no se había movido un centímetro. El hombre de los tirantes cruzados seguía hablando en el mismo sitio. Nadie se había movido. Solo tenía un portaplacas con una placa no expuesta. Abrí el obturador. Noté los latidos de mi corazón. Si lograba captar lo que quería, sería una imagen basada en formas relacionadas y profundos sentimientos humanos. Un paso en mi propia evolución. «1907 fue un año memorable en París. Una época en ebullición, experimentación y excitación. Picasso estaba pintando a las señoritas de Aviñón. Los cuadros Fauve de Matisse causaban furor. La gran retrospectiva de Cézanne de 1907 transformaba el arte moderno. Sería la auténtica introducción de Stieglitz en la vanguardia de París. Ese mismo año, una importante galería de París exponía las acuarelas de Cézanne, y Steichen y yo fuimos a verla. Cuando entramos, vi lo que parecía ser trozos de papel blanco salpicados con manchas de color. Le pregunté al caballero que se encargaba de la galería cuánto costaban. Más tarde me enteré de que era uno de los más grandes expertos en arte francés. Me dijo, 1000 francos. Yo le contesté guasón, querrá decir por una docena, solo es papel en blanco con unas manchas de color. El hombre dio media vuelta. Sabía que había cometido una estupidez. Es posible que Stieglitz no lo entendiera, pero se sentía atraído por lo nuevo y siempre estaba dispuesto a promocionarlo, especialmente si iba a escandalizar a un público burgués. El escultor Rodin le dio esa oportunidad. Steichen había fotografiado a Rodin en innumerables ocasiones, así como sus esculturas. Steichen estaba muy unido a Rodin, era una especie de hijo adoptivo. Le habló de la nueva galería que teníamos en Nueva York y que pronto esperábamos hacer una exposición de sus dibujos. La idea agradó a Rodin y permitió que Steichen eligiera las obras que quiso. La exposición de los dibujos de Rodin fue una de las primeras introducciones al arte moderno en Estados Unidos. La exposición se inauguró el 2 de enero de 1908 y causó sensación. We had the Rodin exhibition, which attracted a great deal of attention, favorable and unfavorable. Most of it was derision. The critics had a field day. Estos dibujos no deberían haberse expuesto en ninguna parte, solo en el estudio del escultor. Decididamente no son algo que deba ofrecerse al público, ni siquiera en una galería. Para muchos neoyorquinos de la época, la exposición fue un escándalo, no solo porque los dibujos no parecían terminados, sino porque era evidente que eran bocetos de modelos desnudas que se habían exhibido ante Rodin en su estudio. Entre los visitantes de la exposición de Rodin había una joven estudiante de arte, Georgia O'Keeffe, quien un día cambiaría el curso de la vida de Stieglitz. Yo estudiaba en Deligue y uno de los chicos me dijo, ¿no quieres ir a la 291 a ver los dibujos de Rodin? Todos los profesores de Deligue enviaban allí a sus alumnos, porque decían que podía ser algo o no, pero no podíamos perdérnoslo. Así que fuimos, y nos encontramos con un hombre que salía con el pelo alborotado, que nos miró realmente enfadado. Le dijimos que queríamos ver los dibujos de Rodin. Bien, dijo, están ahí dentro. Entré y miré a mi alrededor y no vi nada que se pareciera a lo que me habían enseñado. A mí me parecieron un montón de garabatos. Steichen escribió desde París. Tengo otra exposición bomba para ti. Dibujos de Matisse, el más moderno de los modernos. Abstracto al límite. Era la obra de un hombre nuevo con ideas nuevas, un anarquista del arte.
Hay algunas figuras femeninas que parecen condenar el cerebro de este hombre al limbo de la degeneración artística y a una fealdad subhumana. Su trazo, que es una simplificación zigzagueante, evidentemente derivada de los japoneses, es turbulento y fuerte. El mundo del arte de Nueva York necesitaba desesperadamente un detonante, y Matisse le proporcionó uno en el momento justo. Cuando en 1911 un marchante de París aceptó montar una exposición de acuarelas de Cézanne, Stiglitz sentía curiosidad por ver cómo los trozos de papel de los que Steiger y él se habían reído 4 años antes quedarían en las paredes de la 291. Abrimos la caja de los Cézanne enmarcados, y he aquí que encontré que el primero no era ni más ni menos realista que una fotografía. ¿Qué me había pasado? Me di cuenta de lo que los años de la 291 habían hecho en mí. La 291 era un espacio en el que los artistas podían aprender de qué iba todo ese arte en concreto y además podían encontrarse entre ellos. Alrededor de la 291 se desarrolló una especie de círculo social con Stiglitz y el arte que él exhibía en el centro. No había otro lugar en el que la gente no se limitara a hacer cosas académicas. Y las obras que allí podías ver te hacían avanzar por el mundo, al igual que su conversación. Reunía a su alrededor grupos de personas entre las que se encontraban las más creativas e inteligentes de su tiempo. Y no solo artistas, no solo fotógrafos y pintores, sino también críticos, poetas y músicos. Él reunía a toda esa gente y se alimentaba del extraordinario intercambio de ideas que tenía lugar en esos espacios. Era una especie de emoción y argumento que Stiglitz lanzaba al aire. Era el lugar en el que cuando se te ocurría algo, te ayudaba a encontrar tu camino. Era el único lugar en el que podías encontrarlo. Parte del placer que encontraba Alfred al dirigir la 291 se debía al trabajo en común con sus amigos. Siempre soñaba con crear una especie de comunidad así. Y hasta cierto punto, la 291 se convirtió en eso, un espacio en el que se producía el libre intercambio de ideas. Y ese era un ideal que se remontaba a sus raíces, en casa de su padre. Porque Stiglitz creció en una casa en la que su padre, un comerciante con mucho éxito y que también pintaba, era muy generoso con los artistas. La madre de Stiglitz compartía el interés de su marido por el arte, así como su preferencia por Alfred, su hijo mayor. Este tierno retrato refleja lo que sentía Stiglitz por su madre. Oak Lawn, la casa de verano de la familia en el lago George, siempre estaba abierta a los artistas. Es evidente que Alfred creció en un ambiente de respeto activo por el arte, por lo que para él era normal pensar que era algo que podría seguir haciendo. Para los visitantes de la 291, las cafeterías de Greenwich Village eran con frecuencia la siguiente parada. En el restaurante Polis, los espíritus bohemios proporcionaban a Nueva York el equivalente de una cafetería parisina. Aquí y en Golden Swan, conocido como Hell Hole o Infierno, se elevaban las voces y las copas, se debatían acaloradamente ideas radicales en arte y en política. Las interminables conversaciones terminaban siendo publicadas en revistas vitales para el arte moderno norteamericano. Greenwich Village se convirtió en el eje, en el centro de una nueva cultura en Nueva York. Estaba en oposición a la dominante que yo llamaría cultura de salón de la América victoriana o el Nueva York burgués. Y la siguiente generación, un grupo de hombres y mujeres que se consideraban a sí mismos como una generación en rebeldía contra sus padres burgueses, querían algo más real, más vital. El pasado necesitaba ser criticado, necesitaba en cierto sentido ser derrocado, por lo que surgió un sentido de rebeldía y de hecho de revolución.
Fue algo cultural así como político. Stiglitz puede incluirse entre aquellos que se identificaban a sí mismos como anarquistas. Para él, ese anarquismo significaba un individualismo intenso, seguir su propio camino, un cierto sentido de rebelión continua, rebelión contra sus orígenes, rebelión contra todo aquello que fuera convencional. Stiglitz reconoció en Picasso un espíritu afín. En 1911 le proporcionó al artista su primera exposición individual en Norteamérica, en la 291. Nueva York se tambaleó escandalizada por el impacto. Cualquier crítica coherente está fuera de toda cuestión. Los resultados sugieren las alas más violentas de un manicomio, las más locas emanaciones de una mente trastornada, los desvaríos de un lunático. Los Picasso se vendían a 20 y 40 dólares. Solo vendí uno. Un dibujo de cuando tenía 12 años. Otro lo compré yo. Al devolverlos todos, me avergoncé de Norteamérica. Podría haberse comprado toda la colección por 2.000 dólares. Qué lástima que esas obras de la evolución de Picasso no se hubieran mantenido juntas en este país. Le sugería al director del Museo Metropolitano que deberían seguir juntas. Él no vio nada en Picasso y estaba seguro de que unas obras producto de un loco no significarían nada en Estados Unidos. El Museo Metropolitano se negó a comprar los Picasso, pero en 1910 una compra mucho más importante para Stiglitz coronaría su lucha de 20 años para conseguir que la fotografía entrara en un museo de bellas artes norteamericano. La Galería Albright compró 15 fotografías, aceptando nuestra condición de que las fotografías fueran expuestas regularmente al mismo nivel que las otras obras de la galería. Habíamos ganado la batalla. A pesar de que el pictorialismo había servido para abrir las puertas de los museos, cuando llegó la victoria, Stiglitz estaba convencido de que era la fotografía del pasado. Una vez empezó a exponer en la 291 a Matisse, a Cézanne y las acuarelas de Rodin, se dio cuenta de que estaba surgiendo una nueva visión en las artes visuales. Se sintió dominado por ese espíritu de experimentación, ese espíritu de desafío de las convenciones en las otras artes visuales y en la pintura, y deseó que la fotografía aceptara dicho espíritu. Ya era hora de que la estupidez y el fraude de la fotografía pictorialista recibiera un golpe en el plexo solar. No basta con decir que es arte, que el fotógrafo realice una fotografía perfecta, y si resulta que además es un amante de la perfección y un profeta, en ese caso la fotografía será sorprendente y preciosa. Una fotografía de verdad. Camera Work reflejó los cambios en la visión de Stiglitz. Fue alejándose de la fotografía para publicar arte de vanguardia. Algunos fotógrafos resentidos cancelaron su suscripción. Camera Work era conocida por publicar destacados artículos sobre arte, pero el nuevo arte moderno exigía unos artículos tan radicales como sus imágenes. Tenía previsto publicar un número especial de Camera Work mostrando la evolución pictórica de Matisse y Picasso, pero no sabía dónde encontrar material literario que acompañase las imágenes. Un día una mujer me trajo unos escritos que habían sido rechazados por todas las editoriales de la ciudad. La mujer me dio un manuscrito sobre Picasso. Este era uno que trabajaba. Este era uno que tenía algo del ser saliendo de él. Algo había estado saliendo de él. Con toda seguridad era algo. Con toda seguridad había estado saliendo de él. Con toda seguridad era algo. No sabía lo que significaba, pero a mí me sonaba bien. Lo que me había traído encajaba en el ejemplar que tenía en mente. Fue la primera vez que publicaron algo mío. La primera competencia verdadera, la Galería 291, llegó en 1913 con la gran exposición Armory en la ciudad de Nueva York, que reunía la mayor colección de arte moderno local y del extranjero jamás vista en este país. Al principio Stiglitz la apoyó.
En muchas formas, la exposición Armory era una justificación de lo que Stieglitz había estado trabajando durante los últimos 5 años. Después de todo, se trataba de una exposición importante de arte moderno europeo en este país. Y Stieglitz, anteriormente a eso, había sido la única persona que había mostrado un serio interés por exponer esas obras al público norteamericano. El mayor número de obras eran impresionistas, posimpresionistas, fauvistas y cubistas. Fueron expuestas 210 obras norteamericanas. Pero fue el arte europeo el que causó mayor sensación. Los periódicos publicaban dibujos y caricaturas. Los artistas eran unos farsantes, unos desequilibrados o unos anarquistas, o las tres cosas. La obra de Duchamp, desnudo bajando una escalera, se convirtió en el blanco preferido. La publicidad negativa atrajo a mucha gente, más de 87.000 personas solo en Nueva York. Los coleccionistas pagaban grandes sumas por las mismas obras europeas que Stieglitz había devuelto sin vender a París. Una obra no es arte hasta que se hace el suficiente ruido, hasta que llega alguien con dinero y la compra. Tras el gran éxito de la exposición Armory, un gran número de galerías empezó a exponer más obras modernas y Stieglitz consideró que había conseguido lo que se había propuesto. La exposición Armory no solo fue una línea divisoria para el arte moderno en Estados Unidos, sino que fue un punto decisivo para Alfred Stieglitz y el arte norteamericano. El arte moderno europeo había alcanzado el éxito, pero solo se vendió una fracción de obras local. La vanguardia estadounidense seguía sin ser apreciada ni valorada. El rebelde necesitaba una nueva causa, y ésta le estaba esperando. Él, Alfred Stieglitz, dirigía la campaña del arte norteamericano. No en el nombre del chauvinismo, sino porque los hijos de uno deben ocupar el primer lugar. El arte norteamericano había sido ignorado en la 291. Entre 1908 y 1914, en las que se llamaban las salas pequeñas más grandes del mundo, Stieglitz le dio a los pioneros modernos su primer reconocimiento público. John Marin, Max Weber, Abraham Balkovich, Arthur Dove, Marsden Harley, Alfred Maurer. Sabiendo que sus recursos eran limitados, en 1909 su sagaz ojo eligió a los 3 jóvenes pintores con mayor potencial para quienes se convertirían en su mentor, su protector, su padre y su amigo. 7 años más tarde descubriría a la cuarta. Esta vez la artista era una mujer. Stieglitz respondió a una corazonada y decidió invertir su esperanza y su apoyo en estos jóvenes norteamericanos, O'Keeffe, Harley, Dow y Marin. Eran 4 individuos con un gran talento, y pensó que si con su esfuerzo podía conseguir que se desarrollaran a su aire, harían una contribución duradera. Y al final Stieglitz tuvo razón. Empezando con John Marin, la historia del famoso círculo de Stieglitz es la única en la historia del arte moderno estadounidense. Conocí a John Marin en 1909 en París. El año antes habíamos expuesto sus acuarelas en la 291. Sus primeros aguafuertes seguían el estilo de Whistler, pero su nueva etapa era libre, atrevida e inconfundiblemente Marin. Yo le dije, ¿por qué no me envía algo así? Cuando hace poco mis marchantes pasaron por aquí y vieron esto, me amenazaron con olvidarse de mí si seguía con obras tan salvajes. Yo le comenté, señor Marin, usted es estadounidense, un artista. Si yo tuviera su talento, mandaría al infierno a cualquiera que intentara interponerse en mi camino. No tenía ni idea de que en cuestión de meses, cuando Marin llegó a Nueva York, nuestras vidas se verían entrelazadas y que echaría las raíces de una larga amistad. Vio en Marin el potencial para captar la energía que iba a ser Nueva York. Y el gran regalo que Marin dio a esa generación fue contemplar la ciudad y empezar a liberar su trazo, hasta descubrir que éste se movía con el ritmo staccato de la moderna ciudad.
Si esos edificios me conmueven, es que tienen vida. Por consiguiente, toda la ciudad tiene vida. Los edificios, la gente, todo está vivo. Era muy libre en el estilo, con sus acuarelas. En ese momento, todo el mundo le copiaba. Y Stieglitz empezó a aupar a Marin y a cuidar de él, para que Marin pudiera dedicarse a lo suyo. No sé decirlo de otra forma. Lo mantuvo con vida. La lucha de Arthur Dove como artista sería la más difícil del círculo de Stieglitz. Antes de que Dove se fuera a París, era ilustrador gráfico y ganaba $15.000 al año. Cuando dejó su trabajo como ilustrador para dedicarse a la pintura, su padre le dijo: si puede permitirse rechazar tales ingresos, que no espere nada de mí. Y le negó cualquier ayuda e incluso le eliminó de su testamento. Dove se quedó sin recursos y se fue a vivir a Westport, Connecticut. Trabajaba en una granja de gallinas. Trabajaba 12 horas al día y era un trabajo muy duro, por lo que tenía muy poco tiempo para pintar y hacer algún progreso. Las primeras obras abstractas de Dove eran diferentes. No hay forma de explicar cómo o por qué llegó a ellas. Pero en 1910, poco después de la exposición de sus obras en la Galería 291, se quedó con una paleta muy limitada. Verdes y marrones, tonos de tierra. Y comenzó a pintar el momento en el que la naturaleza despertaba para él. La unicidad y la originalidad de su invención sorprendió a Nueva York. En la actualidad, Arthur Dove es considerado el primer gran pintor abstracto de Estados Unidos. Stieglitz creía que era vital reconocer a los mejores artistas. Era un orador apasionado, capaz de hablar con gran carisma durante horas, intentando demostrar lo siguiente: ¿por qué comprar obras de artistas que llevan años muertos, que no pueden beneficiarse de la compra? ¿Por qué no ayudar a artistas que están vivos, que necesitan el dinero ahora para seguir trabajando? Mantuvo un fondo en el que iba ingresando el dinero que recibía de la venta de sus fotografías, un porcentaje de la venta de las obras vendidas en la galería, parte del dinero de sus ingresos independientes, y utilizaba ese fondo para ayudar a los artistas. Al igual que Marin y Dove, Marden Harley descubrió un nuevo mundo en la 291. Había llegado procedente de Maine con varias obras. Le dije a Stieglitz que no quería exponerlas en ningún otro sitio, que el espíritu de las otras galerías no me interesaba, y le juré que podía vivir con $4 a la semana. Alfred se sorprendió tanto al ver que alguien podía ser tan sencillo como para estar dispuesto a vivir con $4 o $5 a la semana, que no podía creérselo. Y aceptó ayudar a Harley. Bueno, Harley recibió más que eso. Durante años, el más ardiente deseo de Harley era ir a Europa. Stieglitz lo hizo posible. Cuando conoció a un grupo de artistas internacionales, estalló. Pintó su serie de oficiales alemanes, que tuvo un tremendo significado heráldico para el movimiento del arte moderno. Era como una charanga en un armario. El cuarto miembro del grupo de Stieglitz llegaría por medio de un intermediario. En un sombrío 1 de enero de 1916 me encontraba en la 291 cuando entró Anita Politzer, una joven estudiante de arte de la Universidad de Columbia. La había visto muchas veces en la galería. Llevaba un rollo de dibujos. Me dijo que se los había enviado una amiga íntima que ahora daba clases de arte en el sur, con la petición específica de que no se los enseñara a nadie. Pero, dijo ella, creo que le pertenecen a usted.
Al examinar los primeros dibujos al carboncillo, me di cuenta de que nunca había visto nada parecido. Mi tristeza y mi cansancio se desvanecieron. Por fin, una mujer artista. Le dije a la señorita Politzer que tal vez los expondría y le di las gracias por habérmelos traído. Alguien en los lavabos de la Universidad de Columbia me preguntó si yo era Virginia O'Keeffe y yo le dije, no, yo soy Georgia. Bien, dijo ella, alguien llamado Virginia O'Keeffe expone tus obras en la galería de Stieglitz, en el centro, en la 291. Y enseguida supe que eran mis obras, porque ella me había dicho que las iba a exponer. Y había pasado casi un año. Yo había pensado que no iba a exponerlas y no le había dado mayor importancia. Pero en cuanto supe que las iba a exponer y que no me había dicho nada, fui a armarle un escándalo. Luego apareció una muchacha, delgada, con un sencillo vestido negro con el cuello blanco. Tenía una sonrisa como la de Mona Lisa. ¿Quién le ha dado permiso para colgar estos dibujos?, me dijo. Nadie, le respondí. Sin dejar de sonreír, añadió con seguridad. Tendrá que descolgarlos. Creo que se equivoca, le dije. Yo hice estos dibujos, soy Georgia O'Keeffe. Yo le dije, tiene tanto derecho a retirar estos dibujos como a retirar a un niño del mundo, de haber dado a luz a uno. Comimos juntos. Le rogué que cuando terminara la próxima serie de dibujos o pinturas, que los envolviera con cuidado y me los enviara a aportes debidos. Yo me ocuparía de ellos. Se fue. Nos carteamos. Anita, esta mañana al volver de desayunar he encontrado bajo mi puerta una carta de Stieglitz. Qué cartas tan maravillosas. A veces pone tanto de sí mismo en ellas que apenas puedo soportarlo. Querida Georgia, antes de salir de la 291 todo estaba oscuro. Me quedé mirando por la ventana de atrás. Es más maravillosa que nunca. Los nuevos edificios están llenos de inquilinos y todas las ventanas están iluminadas. Las llanuras, el maravilloso cielo abierto, me invitan a respirar tan profundamente que temo romperme. Meses más tarde recibí un tubo de cartón con un sello de 6 centavos. El tubo contenía unas acuarelas increíbles. Cuando Arthur Dove vio las acuarelas de O'Keeffe, dijo: Stieglitz, esta chica está haciendo de forma natural lo que muchos de nosotros intentamos hacer y no conseguimos. O'Keeffe ha hecho más que pintar. Ha inventado un lenguaje. Estar otra vez unos días en Nueva York ha sido estupendo, Anita. Fui a ver a Stieglitz. Tenía que ir, Anita. No había forma de evitarlo. Y me alegro de haber ido. Mientras estaba en Nueva York me fotografió. Naturalmente me sentí muy halagada. Por primera vez en años, he tenido tiempo para dedicarme a mis propias fotografías. Son intensamente directas. Retratos. Todas son 8x10. Todas copias al platino. Nada de focos difusos. Mercancía de primera. En algunas con el diafragma a 128. Esa fotografía de la pierna de Dorothy True era un zapato imposible y una buena pierna. Y la cara saliendo como una sombra. Fue una doble exposición. Y fue por accidente. No lo hizo sabiendo lo que hacía. Pero esa pierna con el zapato era como un retrato de ella. Parecía ver en el interior de la persona. No hubiese trabajado con nadie si no sabía algo de dicha persona. Su retrato del joven Paul Strand revela el cariño y el afecto de Stieglitz por el único fotógrafo elegido para el grupo de Stieglitz de la 291. Stieglitz se convirtió en la mayor influencia en el desarrollo de Strand como fotógrafo, como artista. Strand
Esa lente, como la utilizas, hace que todo parezca hecho con la misma materia. La hierba parece agua. El agua parece que tenga la misma textura que un tronco de árbol. Has perdido todos los elementos que distinguen a una forma de la naturaleza, sea una piedra o lo que sea, de otra. Has conseguido una simplificación tal que de momento parece buena, pero está llena de cosas que irán en detrimento de la expresión final de lo que intentes hacer. Me aconsejó que me deshiciera de mi objetivo de foco suave. Stiglitz me hizo esa clase de críticas a las que podías decir, sí, es cierto, y hacer algo al respecto. Este número de Camera Work está dedicado a Paul Strand. Sus obras están enraizadas en la mejor tradición de la fotografía. Las obras son brutalmente directas, desprovistas de todo lo superfluo, libres de cualquier truco. Estas fotografías son la expresión más directa de la actualidad. Estaba a punto de realizar los retratos que hice en 1916. Hice todas esas cosas con la idea de fotografiar a la gente sin que se diera cuenta de que estaba siendo fotografiada. La técnica utilizada era una lente falsa acoplada a mi cámara reflex. Son retratos con una fuerza sorprendente. Fuerza y también dignidad. Stiglitz consideró que estas fotografías constituían una clara declaración de lo que podía ser la nueva fotografía. Bolos y otras abstracciones fueron el resultado de haber visto en la 291 las obras de Picasso, Braque y otros. Intentaba aplicar sus extraños principios abstractos a la fotografía para así poder entenderlos. El número dedicado a Paul Strand sería el último de Camera Work. La revista había salido en 1902 con la fotografía pictorialista, la fotografía avanzada de su época. Cerró en 1917 con las obras de Paul Strand, la fotografía avanzada de su época. Europa estaba en guerra desde 1914. 3 años más tarde, Estados Unidos se unió a los aliados contra Alemania y Austria. Steichen, amante de Francia, su hogar durante años, se alistó inmediatamente en las fuerzas aéreas norteamericanas. Los sufrimientos que presenció durante la guerra le cambiaron para siempre. Stiglitz y la 291 estaban devastados por la guerra. Los amigos desaparecieron. Como pacifista y con felices recuerdos de su juventud en Alemania, no podía participar en la fiebre de la guerra ni en la histeria antialemana. Este rechazo lo convirtió a él y a la 291 en sospechosos en el ambiente militante de la guerra. Por fin decidí que sería una locura continuar con la 291. Mi familia y yo habíamos sido golpeados duramente por los efectos de la guerra y la prohibición. Me vi obligado a abandonar Camera Work y la 291. Se supone que tengo gran cantidad de seguidores y muchos amigos. Se sorprenderían si supieran la verdad. Fue en el invierno de 1917 al 18. Un invierno sin carbón. El invierno más frío que Nueva York había experimentado en años. Permanecía sentado en un pequeño espacio vacío y desolado. No tenía a dónde ir. Ningún lugar de trabajo, ni club, ni dinero. Sentí lo mismo que Napoleón durante su retirada de Moscú. En estos días oscuros, la creciente intimidad de su correspondencia con O'Keeffe fue lo que le mantuvo. No te he dicho que esta tarde le dije a Zoller que quitara más estanterías de la habitación pequeña y que arrancara el resto de la arpillera. El lugar parece como si hubiese sido saqueado por los terribles alemanes. Antes de abandonar Texas, O'Keeffe le envió un cable a Stiglitz. Salgo para Nueva York esta noche. Mi corazón tiene ruedas. Alfred nunca le pidió directamente a O'Keeffe que fuera a Nueva York mientras ella seguía enseñando en Texas. Él quería que lo decidiera ella, pero le dijo lo que encontraría si se iba a Nueva York. Tendría un año para pintar.
Dispondría de un lugar donde vivir para ella sola. Se refería al estudio de mi madre, que ya había acordado con ella. Pero no intentó convencerla directamente. Le dijo: esto está a tu disposición, ahora decides tú. O'Keeffe llegó a Nueva York y antes de un mes Alfred vivía en el estudio con ella. Había abandonado a su esposa y habían empezado su vida en pareja. Querido Dove, el lago es nuestro gran compañero. Casi lo tenemos para nosotros solos. Estos últimos 10 días han sido posiblemente los más completos de mi vida. Lo más importante ha sido O'Keeffe. Es más extraordinaria de lo que suponía. De hecho, no creo que haya nadie como ella. Mente y sentimientos muy claros y espontáneos. Y extraordinariamente hermosa. Estamos viviendo hasta el último latido. Por fin vuelvo a fotografiar. Solo para satisfacer algo dentro de mí. Y todos los que han visto las obras dicen que es una revelación. Son directas, sin trucos de ninguna clase. Es una serie de unas 100 fotografías de una sola persona. Cabeza, orejas, manos, torso. Es algo que tenía en mente desde hace muchos años. Durante mucho tiempo había querido hacer lo que él llamaba un retrato compuesto de algo. Un retrato que recogiera los diferentes estados de ánimo de una persona, sus distintos yos, a lo largo de su vida. Entre 1917 y 1937, cuando dejó de fotografiar, hizo más de 300 retratos de ella. Tenía que colaborar para no tener problemas. Tenía que sentarme allí y hacer lo que él me decía. Llegaba a sentirme impotente. Tenía un trípode que se tambaleaba, que nadie hubiera utilizado, un trapo viejísimo y también un viejo paraguas. Con ello conseguía que ciertas luces se convirtieran en sombras. Cuando Stiglitz expuso por primera vez los retratos de O'Keeffe en 1921, mostró 145 fotografías. Pero fueron las de O'Keeffe las que causaron una mayor sensación. Con una revelación trozo a trozo del cuerpo de una mujer, con una presentación aislada de una mano, un pecho, un cuello, un muslo, una pierna, Stiglitz consiguió el equivalente visual del recorrido de la mano o los ojos sobre el cuerpo del ser amado. La exposición ha causado sensación, la ha dado a conocer. Ahora todo el mundo conoce su nombre. Se ha convertido en lo que se conoce como un personaje de prensa. Su arte es gloriosamente femenino. Es un clímax genial, doloroso y extático. Aquí está todo el éxtasis. Parecía que muchos de los críticos pensaran más en los retratos que Stiglitz le había hecho a O'Keeffe desnuda que en las obras de esta. Y la misma O'Keeffe se sintió indignada por algunas de las reacciones de los críticos a sus obras,
considerando que estos le daban demasiada importancia a la naturaleza sexual de las mismas. Una de las cosas más interesantes de Stiglitz es que parecía que tenía un pie en el siglo XIX y otro en el siglo XX. Y todo ello al mismo tiempo que creía en una idea bastante revolucionaria: que las mujeres podían ser grandes artistas y conseguir lo mismo que cualquier artista varón que él apoyara. Pero también estaba comprometido con la idea de que una mujer expresara una cierta energía sexual en su obra. Porque en esos días, Freud empezaba a conocerse en Norteamérica y tuvo una gran influencia en la forma de pensar de Stiglitz, por lo que interpretaba esas abstracciones innovadoras como la expresión sexual de Georgia O'Keeffe. Y empezó a promocionar su obra así. A mediados de los años 20, ella parecía muy consciente de haber cambiado su estilo y ya no trabajaba tanto las abstracciones, ya que creía que por su culpa le habían dado esas interpretaciones freudianas y se centró en estudios de primeros planos de frutas y verduras. Por supuesto, en ese momento también empezó a pintar flores ampliadas, lo que, como es lógico, le dio más material a los críticos para sus interpretaciones freudianas. Las obras de este año son muy terrenales. Solo hay 2 abstracciones. Lo demás es objetivo. Tan objetivo como yo puedo hacerlo. La decisión de O'Keeffe y Alfred de casarse es un enigma. Realmente ella no quería hacerlo, ninguno de ellos. No tenía mucho sentido para mí que ya había vivido todo el escándalo. En aquella época fue un escándalo mayor de lo que sería ahora. Bueno, hoy no sería un escándalo, pero en esos días lo fue. Molestarme ya lo había superado y no pensaba hacer nada al respecto. ¿Y qué? Yo siempre digo que no podrían decir más sobre mí que lo que ya habían dicho, excepto que he muerto. En el verano de 1922 mi madre se estaba muriendo. Nuestra hacienda se estaba desmoronando. A mi alrededor, desintegración, lenta pero constante. Castaños muriéndose. Los álamos también. Yo, pobre, pero trabajando. El mundo era un desastre. En esos días, una de las jóvenes luminarias de la literatura norteamericana, Waldo Frank, escribió que creía que la fuerza secreta de mis fotografías se debía al poder hipnótico que yo tenía sobre mis modelos. Me divirtió leerlo. Me preguntaba qué tenía que decir sobre las escenas de calles, los árboles o los interiores. Decidí responder al señor Frank. Por fin hice algo que tenía en mente desde hacía años. Hice una serie de fotografías de nubes para demostrar que mi fotografía no tenía nada que ver con el tema. Las nubes estaban allí para todo el mundo, libres. Pero la verdad es que era mucho más que eso. Y fue su pesar, su temor por su madre que se estaba muriendo. Tenía que encontrar algo que fuera distante para así crear un alejamiento emocional para sí mismo. Hablaba con las nubes en vez de hacerlo con una persona o con un paisaje. Lo más importante es captar un momento, recoger algo en su totalidad para que aquellos que lo vean revivan el equivalente de lo que se ha expresado. También empezó a ver que era una forma de explorar la abstracción en fotografía.
Cuando me marché por una temporada me envió unas fotografías muy tristes de las nubes. Muy oscuras y tenebrosas. Oscuras y tenebrosas. Una de las suposiciones fundamentales del arte moderno es la brutal ruptura con el pasado. Y una de las cosas que la Primera Guerra Mundial representa es una especie de ruptura con la cultura histórica de Europa. Después de la guerra, un gran abanico de intelectuales norteamericanos buscó el estilo característico de Norteamérica. Hubo una gran variedad de intentos. Georgia O'Keeffe lo llamaba la gran cosa americana. En un momento dijo, en los años 20, todo el mundo buscaba la gran cosa americana, su gran poema, su gran novela. Incluso querían pintar el gran cuadro americano. ¿Y cómo, se preguntaba ella, va a surgir la gran cosa americana si todo el mundo se va a Europa? Durante muchos años, Stiglitz había mantenido una batalla en solitario para conseguir reconocimiento y apoyo al arte y a los artistas estadounidenses. Ahora que todos se subían al carro, él reaccionó para reafirmar su liderato. En 1925, la exposición 7 Americanos reunió por primera vez a sus artistas. Marcó un hito histórico para el arte moderno norteamericano y fue un triunfo deslumbrante para el círculo de Stiglitz. Estos 7 norteamericanos son exploradores. Su autodescubrimiento creativo significa ni más ni menos que el descubrimiento del papel independiente de Norteamérica en la historia del arte. La entusiasta respuesta a la exposición le confirmó a Stiglitz que había llegado el momento de abrir una nueva galería. Para Stiglitz, la Galería Intimate fue un nuevo púlpito. Es el artista norteamericano, expresando un yo individual, quien le dará la expresión moderna al alma norteamericana. Esa idea de la gran cosa americana me parece que fue una forma muy fuerte de pensar en lo que hacían en los años 20 los artistas. Los artistas modernos, tanto los del círculo de Stiglitz como los precisionistas o un poco más tarde los regionalistas, todos tenían un objetivo similar, aunque intentaban alcanzarlo por medios muy diferentes. A Stiglitz no le gustó nada que su visión del arte norteamericano se viera cuestionada por otros, especialmente por los precisionistas. A mí me gustaba llamarlos los de la época de la máquina. Les fascinaba Manhattan, les fascinaba el tren elevado, los puentes que cruzaban los ríos, la ciudad de los rascacielos. La modernidad yacía en la ciudad de Nueva York y muy específicamente en las nuevas estructuras industriales y en los rascacielos, en las nuevas tecnologías que proliferaban en aquel entonces. Entre esos artistas incluimos a Joseph Stella y sus obras sobre el puente de Brooklyn o las de Broadway. Charles Demuth y su obra Biel número 5 y oro es una visión magnífica y precisionista de un coche de bomberos corriendo por una calle de Manhattan. Charles Schiller hizo una serie de fotografías y pinturas basadas en la fábrica de la Ford. También estaban interesados en lo que podía haberse denominado en el círculo de Stiglitz como la Norteamérica vulgar, la de los productos, la de las marcas. Un joven Stuart Davis pintó 2 productos de marca. Los de la era de la máquina consideraban a Stiglitz pasado de moda, en su punto de vista, en su amor por la satisfacción espiritual y por el carácter emocional y expresivo del arte. Desde el punto de vista de Stiglitz, los de la era de la máquina mantenían una relación amorosa con la base, el capitalismo y el materialismo.
Lo que realmente quería hacer era elevar el nivel de la vida espiritual en Estados Unidos por encima de lo que él consideraba estúpido materialismo, refinando la sensibilidad del público norteamericano mediante las artes visuales. Desde el principio, Stiglitz se vio a sí mismo como un misionero. Se convirtió en misionero de un nuevo arte, de una nueva Norteamérica. Promocionó un movimiento del que él era la cabeza. Y hasta un grado extraordinario, su propia historia se convirtió en la historia del arte moderno. Y lo que ahora tenemos que considerar con ojo más crítico es su capacidad para articular su propia visión con la visión de lo que era el arte moderno en Estados Unidos. Y era exclusivista, a pesar de promocionar obras que sin duda tenían un mérito considerable. Era autocrítico, muy selectivo, muy poco democrático y siempre sostuvo la idea de que luchaba por la causa justa contra un público lerdo y superficial que realmente no podía entender lo que él decía. Y tenía partidarios que compartían su fervor evangélico. Empezaron a escribir sobre él como si fuera una especie de Mesías, un profeta, una figura que había sacado a la gente de la nada y la había conducido a una nueva religión. Una religión de cultura y arte. Y él alimentaba esa imagen de sí mismo. Tendía a hablar de forma profética, incluso con parábolas, tal vez al estilo de un profeta del Antiguo Testamento. Es evidente que le impulsaba la idea de la fama, y sus gestos tenían todos los signos de la grandiosidad. La grandiosidad. Creía que era capaz de transmitir la verdad. Hay que tener mucha convicción. A pesar de que se consideraba un maestro, nunca pudo presumir de sus alumnos una vez le habían abandonado. Tras absorber sus lecciones, tenían que seguir su camino lejos de él. Pero Stiglitz nunca lo aceptó. Consideraba que siempre le traicionaban. Y eso fue un gran drama, porque les había dado todo lo posible y ellos le abandonaban. Y en un momento u otro decían cosas terribles de él. Era muy posesivo, aunque no lo sabía. Cuando sus alumnos creían que habían madurado y consideraban que se encontraban al mismo nivel que Stiglitz, él tenía grandes dificultades en aceptarlo. Por lo que durante toda su vida sostuvo grandes peleas con gente que antes habían sido amigos íntimos. Steichen y Stiglitz discutieron y no se hablaron durante muchos años. Mientras Stiglitz seguía siendo un elitista, Steichen se iba convirtiendo en un populista. Se veía a sí mismo como un fotógrafo capaz de realizar obras de un nivel que podían satisfacer a Stiglitz, pero que también podía llegar a un amplio sector del público. Era el fotógrafo mejor pagado del mundo, pero Stiglitz sostenía que Steichen se había vendido y nunca pudo perdonarle por haberlo hecho. Stiglitz creía en el arte por el arte. Claro que él no tenía que ganarse la vida y Steichen siempre tuvo que ganársela, por lo que Stiglitz podía permitirse creer en el arte por el arte. Estos aspectos tan variados de la persona de Stiglitz son los componentes de una personalidad muy compleja, en la que lo oscuro juega un papel integral, al igual que en sus grandes fotografías, pero también tenía un lado luminoso. Nueva York está más loco que nunca. El ritmo es cada vez más acelerado. Parece que Georgia y yo no seamos de Nueva York ni de ninguna otra parte. Vivimos en lo alto del Hotel Shelton. El viento aúlla y hace temblar la gran estructura de acero. Nos parece estar en medio del océano. Es un lugar maravilloso. Cuando vivíamos en lo alto de la ciudad, él sacaba fotografías desde la ventana y eran muy buenas. ¿Y qué es lo que veía? ¿Qué quiere decir con eso? Veía la ciudad y los edificios de la ciudad.
A veces se trataba de un edificio en construcción que cambiaba día a día o semana a semana. Otras eran edificios cercanos o un edificio lejano que aparecía en el cielo con mucha frecuencia. Y cuando vivíamos en la planta 30 y mirábamos por la ventana, estábamos a la misma altura que las azoteas de los edificios. Nuestros trabajos eran diferentes, pero a mí me interesaba lo que él hacía y a él lo que yo hacía. Cuando Georgia O'Keeffe empezó a pintar rascacielos, incluso le escribió una carta al crítico Waldo Frank en la que le decía: quiero ser vulgar, tan vulgar que a la gente ya no le guste mi obra. Curiosamente, cuando se fue a Nuevo México, empezó a descubrir las formas de Nuevo México y en ese momento dejó de pintar rascacielos. Una vez descubrió Nuevo México, es como si hubiera descubierto América. Me lo estoy pasando muy bien. Nunca me he sentido en casa en el este, pero aquí sí. Un día perfecto tras otro. Le envié un cable a Marin para que viniera. Él también se lo está pasando muy bien. Los artistas modernos intentaban crear un cuadro que hiciera resonar las cualidades y las escenas de Norteamérica. Temas que solo un norteamericano pintaría. Marsden Harley fue el primero en ir. Paul Strand llegó luego con su esposa Rebecca. Y luego, en 1929, llegó Georgia O'Keeffe. La cardiopatía de Stiglitz combinada con la altitud de Santa Fe le impidieron ir a Nuevo México. Desde su niñez siempre había pasado los veranos en la casa familiar del lago George. Allí se renovaba y encontraba temas familiares y queridos para su cámara. Él siempre pensó que yo no volvería, pero eso era absurdo. Nunca se me ocurrió no volver. Pero no había forma de que él me creyera. Creo que le amargaba la vida a todo el mundo hablando de ello. Odiaba la idea de que no volviera. Yo no pensaba quedarme aquí, porque vivía en la ciudad con él. ¿Qué le parece? No es que volviera para ir a ver al edificio Woolworth. Los discípulos de Stiglitz encontraron un nuevo espacio para una galería. Los fondos para la American Place fueron recaudados por Paul Strand y Dorothy Norman, de 25 años, cuya devoción por la nueva galería solo era comparable por su devoción por Stiglitz. El complejo papel de Norman como secretaria de Stiglitz y ayudante en la galería culminó con la publicación de libros y revistas que contribuyeron a la leyenda de Stiglitz. Y durante un tiempo, su papel como musa y modelo creó tensión en su matrimonio con O'Keeffe. La galería se inauguró poco después del hundimiento de la bolsa en 1929. Pero a pesar del poco prometedor mercado del arte durante la depresión, la American Place significaba que Stiglitz podía seguir con el trabajo que había iniciado en la 291, que Marin, Dove y O'Keeffe podían continuar experimentando y desarrollándose. El hecho de que los dos únicos fotógrafos que Stiglitz eligió para promocionar fueran los jóvenes Ansel Adams y Elliot Porter demuestra el buen ojo del anciano para el talento. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. La Gran Depresión fue un auténtico cataclismo en la historia estadounidense. Todo el mundo se vio afectado por ella y el gobierno hizo grandes esfuerzos para documentarla. El proyecto fotográfico conocido como Farm Security Administration envió a algunos de los mejores fotógrafos de la época.
Unas fotografías extraordinarias que mostraron las condiciones de Norteamérica. El mundo intelectual en su totalidad se movió hacia la izquierda. Artistas y escritores querían que sus obras dijeran algo, e incluso que sirvieran para algo en la crisis que estaba viviendo la sociedad. Stiglitz, a pesar de ser de izquierdas, y sin duda preocupado por ello, no podía encontrar la forma de participar. Y no estoy seguro de cuál fue la razón, pero probablemente una de ellas se debería a su espíritu anarquista y su intenso individualismo. Se sentía fuera de lugar en el espíritu colectivo que surgía en los años 30. La rotura de Stiglitz con Paul Strand fue de naturaleza política. Con la llegada de la Gran Depresión, Strand, quien había ayudado a establecer la American Palace, se alejó cuando intuyó que Stiglitz la estaba utilizando como una torre de marfil. Strand vio el arte más como una herramienta política, una idea que Stiglitz aborrecía. Strand consideraba que Stiglitz ya no tenía ninguna importancia. Para los jóvenes, especialmente los documentalistas que salieron del proyecto del Departamento de Agricultura, Stiglitz parecía cada vez más exageradamente enamorado de sí mismo, exageradamente egoísta, artístico. Es posible que eso tuviera algo que ver con la idea de Stiglitz de que el artista no tenía más alternativa que retirarse. El tono de las obras de Stiglitz cambió dramáticamente en los años 30. Las obras de Stiglitz eran más frías y en cierto modo más agudas y frescas. Pero muchas de sus fotografías de los años 30 tienen una cualidad elegíaca. Son imágenes preciosas, monumentales, pero tienen un aire de tristeza, de soledad. Siento la edad que tengo, no con tristeza ni temor, sino con el sentimiento de que soy inadecuado para las responsabilidades que he aceptado. No puedo contar con nadie, y debo ahorrar mis energías para que por lo menos pueda seguir con lo que he empezado. Stiglitz dejó su cámara en 1937. Sus últimas fotografías en el lago George, que se encuentran entre las mejores, son equivalentes al amor que sentía por este lugar, marco de sus horas más felices. Hasta el final de su vida, murió en 1946, siguió dirigiendo galerías, exponiendo las obras de sus artistas y asegurándose de que los críticos se interesaran por ellas. Y también de que fueran vendidas a los mejores museos del país. Hasta el final de sus días demostró que en lo más profundo de su ser era un rebelde que se negaba a morir. Stiglitz representó la libertad del artista y mantuvo una determinación feroz, heroica de ser libre, de estar en un lugar donde fuera posible decir la verdad, tal como uno la ve en su medio de expresión. Y por eso merece un lugar importante en la historia de la cultura en Estados Unidos, en el mundo, en el siglo XX.